En este primer tema vamos a tratar los conceptos básicos relacionados a la estática de partículas. Vamos a empezar hablando de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que masa no es peso. La masa mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso es una medida de fuerza causada por la gravedad de los cuerpos. En muchos ejercicios vamos a encontrar que nos dan unidades en kilogramos. Lo que debemos hacer es multiplicarlo por la constante de la gravedad y vamos a obtener un resultado que nos va a dar en kilogramo metro sobre segundo cuadrado, conocido como newtons. También nos va a dar nos van a dar ejercicios expresados en libra. Esto es en el sistema internacional y este es en el sistema inglés. Hay que estar más pendiente con el paso de masa a peso, esto, ya que en libra no vamos a tener tantos problemas. Obviamente cada uno con sus respectivos múltiplos y submúltiplos, kilonewtons, kilolibras, KSI. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los vectores. Recordemos que un vector es una expresión matemática. Que mide la magnitud, o representa más bien, dirección y sentido. ¿Cómo sabemos nosotros cuando una cantidad es vectorial? Cuando esta cantidad nos representa 20 newtons. Ya sabemos que esta es una unidad de fuerza. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado a 45 grados del eje de las X. ¿Y hacia dónde va? Bueno, este vector se dirige por todo el primer cuadrante de nuestro plano. Así reconocemos cuando una cantidad es vectorial, como la fuerza, la velocidad o la aceleración. Cuando una cantidad no es vectorial, se conoce como una cantidad escalar, como el tiempo, como la masa o como la densidad. Podemos representar el tiempo en horas, pero no sabemos dónde está ubicado y hacia dónde va. Por eso se considera una cantidad escalar. Ahora vamos a pasar a estudiar la ley del paralelogramo. Prácticamente es una suma de vectores. Tenemos un vector fuerza P y un vector fuerza Q. Y al frente podemos representar su reflejo, por decirlo de alguna manera, Q', que tiene la misma magnitud y la misma dirección, y P'. Listo. De este punto a este punto encontramos lo que conocemos como la fuerza resultante de dos o más vectores, que es la suma de P más Q igual a la fuerza resultante R. Tenemos que un paralelogramo es una figura geométrica que al sumar sus ángulos nos debe dar 360 grados. ¿Qué quiere decir? Este ángulo debe ser igual al del frente y el ángulo alfa debe ser igual al ángulo del frente. Quiere decir que si yo sumo los ángulos que están repetidos dos veces, nos debe dar 360 grados. Vamos ahora a mirar la ley de los triángulos. Observemos que un paralelogramo está compuesto por dos triángulos. ¿Listo? El triángulo de arriba, que es alfa, es teta, y un triángulo aquí que ya no es alfa, vean, porque la fuerza resultante nos parte de este ángulo. Vamos a representar este vector como P, este vector como Q' y nuestro vector resultante. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué valor corresponde a estos ángulos que perdimos, que ya no sabemos cómo es? Bueno, listo, vamos a llamar a este ángulo de acá P minúscula, que es el opuesto a este. A este ángulo de acá lo vamos a llamar Q minúscula y a este, que era teta, lo vamos a llamar R para explicar.
podemos utilizar la ley del seno. ¿Qué nos dice la ley del seno? Que un lado sobre el seno de su ángulo opuesto debe ser igual al otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto, y también es igual al lado que falta sobre el seno de su ángulo opuesto. La ley del coseno. Vamos a ver la ley del coseno que nos sirve cuando tenemos el valor de un solo ángulo. La ley del coseno nos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos 2 veces la multiplicación de P por R en este caso por el coseno de su lado opuesto, de su ángulo opuesto. Este 2 menos 2 es un valor constante. Observemos ahora, vamos a tomar P al cuadrado, que es igual a los lados restantes, la suma de sus lados restantes al cuadrado, menos 2 veces P R por Q, coseno de ¿qué? Pues del ángulo que está opuesto a él, coseno de P minúscula. Hagamos otro ejemplo con el que nos falta. El lado al cuadrado, R, es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado menos 2, siempre va a ir menos y 2. La multiplicación de P por Q por el coseno de su ángulo que está opuesto, es decir, de R minúscula. Más adelante veremos un ejemplo.